A veces añoramos la infancia. Aquel paraíso perdido. El mundo en el que cualquier cosa era una maravilla, en el que no se necesitaban grandes cosas para ser feliz. La estación más bella de la vida del ser humano. La etapa que nos ha enseñado que, a pesar del transcurso del tiempo, siempre hay algo que permanece en nosotros. Porque lo que amamos cuando somos niños, se queda en un rincón de nuestro corazón para siempre. Todos, alguna vez en nuestra vida, hemos recordado algo que durante nuestra niñez nos hizo felices. Por ejemplo, ¿no os ha pasado nunca el hecho de estar tumbado y recordar cómo nuestros padres nos solían contar un cuento antes de dormir? Precisamente la lectura durante la infancia es una de las cosas que hacen felices a los niños. Leer es placer, conocimiento y emoción. ¿Y qué mejor ejemplo que los cuentos clásicos para entender todo esto? A pesar de que la literatura infantil proviene de hace cientos de años y los cuentos y sus protagonistas han ido evolucionando a lo largo de los años, todos ellos tienen algo en común. Que los niños, e incluso público más mayor, disfruten con las maravillosas historias que relatan sus autores. Cuentos como Blancanieves, Caperucita Roja o Cenicienta, son historias que han visto crecer a generaciones alrededor de todo el mundo, puesto que de todos ellos se han realizado diversas ediciones y versiones a lo largo de los siglos. Por desgracia, cada vez se está perdiendo más la costumbre de leer. Sin embargo, debemos recordar que esta es realmente importante, sobre todo durante la infancia de los niños, puesto que favorece su imaginación y su creatividad. En definitiva, cuando eres pequeño todo resulta fantástico. Pero, de repente te das cuenta de que has crecido y de que algunas cosas no son lo que parecían ser. O, mejor dicho, de que ciertas cosas se pueden interpretar de diversas maneras. Cada vez somos más curiosos y más inconformistas. No nos basta con conocer algo, sino que aspiramos siempre a más. Comenzamos a indagar sobre todo aquello que nos rodea, pero sobre todo, comenzamos a cuestionar antes de asimilar. Y ahí es cuando comenzamos a preguntarnos sobre la veracidad y la validez de las historias que esconden los cuentos clásicos. ¿Acaso es todo tan maravilloso y encantador, o existe un gato encerrado detrás de todas estas narraciones? El origen de los cuentos clásicos no es algo tan fácil de determinar como ocurre con la mayoría de las obras literarias. Una obra como Pinocho, por ejemplo, se sitúa muy fácilmente en el tiempo. Pero un cuento como el de Blancanieves es algo tan difundido y sobre todo tan adaptado que no sabes ni por dónde empezar. En general, la mayoría de cuentos clásicos se sitúan en épocas tan remotas que no existen referencias históricas concretas. Sin embargo, lo que sí sabemos es que los pueblos orientales son los creadores más antiguos e importantes de cuentos. Recordemos, por ejemplo, relatos como Las Mil y Una Noches. A partir de ese momento comenzaron a difundirse por los demás territorios de boca en boca. Y bueno, así es como han llegado hasta nosotros. Precisamente el problema está en toda esa tradición oral de los cuentos. Al menos resulta un problema cuando hablamos de la autoría de estas narraciones. Porque claro, a veces lo único en lo que nos fijamos es en que son relatos que nos entretienen y que han sido utilizados para crear muchísimas versiones cinematográficas, que en la mayoría de los casos han llegado a ser más conocidas que las propias historias. Incluso han habido situaciones en las que a partir de versiones de cine conocemos un cuento determinado. Seguro que nos ha pasado a todos, y hoy en día resulta algo tan normal, pero claro, a veces también tenemos que preguntarnos por los creadores de todo aquello que nos gusta. La autoría es un problema igualmente propio de todos los géneros que se transmiten por vía oral. Por eso nos podríamos pasar toda una vida seleccionando todos esos autores gracias a los cuales nos han llegado todos estos cuentos. Sin embargo, de todos ellos destacan George Perrault, los hermanos Grimm y Hans Christian Andersen. Cuando hablamos de Charles Perrault, resulta un personaje bastante desconocido en comparación con Andersen o los hermanos Grimm. Pero la verdad es que sin él no podríamos entender la realidad de los cuentos clásicos. Digamos que una vez recopilados, una gran cantidad de estos cuentos clásicos, lo que hizo Perrault, y de hecho por primera vez en la historia,
fue reflejarlos por escrito en sus historias y relatos de antaño a finales del siglo XVII. Como podemos imaginarnos, se trataba de unos relatos bastante amenos, como lo son pues todos los libros infantiles de cuentos clásicos, porque el objetivo de Perrault en un principio era divertir a los niños. Lo que no sabía, claro, es que esta obra, que parecía ser tan insignificante, le daría prestigio y celebridad. Y es que todos estos cuentos llamaron la atención no solo de los niños, sino de todo el público en general por su sencillo y encantador estilo. El éxito de las historias de Perrault supuso un número prodigioso de ediciones, captó la atención de todos, y exaltó la fantasía de escritores como los hermanos Grimm, y, posteriormente, Hans Christian Andersen. La verdad es que es apasionante hablar de la vida de los hermanos Grimm. Siempre que mencionamos a estos hermanos, en realidad parece que nos estamos refiriendo a un solo autor, cuando en realidad está claro que son dos. Jacob y Wilhelm nacieron en Hansen, un reino de Sacro Imperio Germánico. Recordemos que en el siglo XVII aún no existía como tal Alemania. Sin embargo, no fueron gemelos ni nada por el estilo. Jacob nació en el 1785 y un año después nació su hermano Wilhelm. Ellos no fueron unos niños que pasaron hambre o que vivieron en la miseria, como otros muchos autores. Definitivamente no. De hecho, provenían de una familia burguesa intelectual. Y bueno, en esa época pues estaba muy de moda el movimiento de la Ilustración y la mayoría de las familias adineradas educaban a sus hijos pues siguiendo este modelo. Y por supuesto que los hermanos Grimm no fueron la excepción. Bueno, la vida de Hans Christian Andersen es digna de admirar, porque fue un personaje que hizo lo imposible por conseguir sus sueños. Fue un autor soñador y, dada su época, profundamente romántico. El escritor nació en 1805 en Odense, Dinamarca, en una Dinamarca fría y luterana. A diferencia de los hermanos Grimm, Andersen provenía de una familia con recursos bastante escasos. Sin embargo, la relación que tuvo con su padre fue realmente cercana y lo más importante es que tuvo una influencia brutal en su obra literaria. Es cierto que su padre pues, era un hombre pobre, como mencionaba anteriormente, pero tenía una imaginación desmesurada y fue el encargado de crearle un mundo paralelo, lleno de fantasía. Lo que resulta curioso es que, al igual que pasó con los hermanos Grimm, Andersen se quedó sin su padre a una edad muy frágil y, claro, teniendo en cuenta la estrecha relación que tenían, pues el escritor pasó por unos momentos realmente difíciles. Digamos que a partir de ese momento, pues Hans perdió toda la confianza y posibilidad que le transmitía a su padre. Hasta comenzó a pensar que en un futuro él debía por su aspecto físico ser sastre. Bueno, la verdad es que era un joven con muchísimos complejos, tanto que la mayoría de niños solían reírse muchísimo de él. Pero, a pesar de las diferencias biográficas que existen entre los alemanes y el danés, sus caminos se cruzaron en un punto común: la pasión por la literatura. Una vez adolescentes, los hermanos ingresaron juntos en un liceo de Kassel. Ya desde ese momento, los hermanos comenzaron a mostrar una gran afición por la literatura. Solían recorrer todas las bibliotecas y anticuarios buscando los más interesantes libros. Poco a poco esa afición fue creciendo, y más cuando los hermanos ingresaron en la Facultad de Derecho. Primero ingresó Jacob y después Wilhelm. Pero el caso es que los dos conocieron a un profesor que les transmitió tanta pasión por la literatura que yo creo que fue a partir de ese momento cuando los chicos comenzaron a tener claro que lo de una carrera de Derecho no era exactamente lo que les proporcionaría felicidad en el futuro. A pesar de subestimarse a sí mismo después de la muerte de su mejor amigo, su propio padre, Andersen, como cualquier niño de 14 años, tenía un gran sueño. Y no era el de llegar a ser un gran escritor, sino que esperaba llegar a ser cantante, actor o bailarín. Bueno, si lo pienso bien, también tenía muchísima pasión por la poesía, así que esta pasión de Andersen por la literatura se inició desde bien pequeñito. En fin, que quería dejar de ser el patito feo, ¿no?, aquel niño del que todos se burlaban, para convertirse en cisne, ¿no?, en un hombre de prestigio. Pero claro, eso no es algo tan fácil, y menos si eres un niño pobre que vive en la Dinamarca del siglo XIX. Afortunadamente, en los años siguientes, un director teatral que le tenía muchísimo aprecio a Hans decidió ayudarle con la concesión de una beca para cursar estudios regulares y obtener el título de bachiller. Pero cuando comenzó de verdad a escribir fue a partir de 1830, momento en el que emprendió un viaje.
Esta etapa de su vida fue realmente importante porque comenzó a conocer muchísimos lugares y gente de toda clase, lo cual le sirvió para impregnarse de culturas muy variadas y reflejar todas las impresiones que él acumulaba en sus posteriores escritos. Una vez situados, en ese punto que une a los Grimm y a Andersen, nos damos cuenta de que, en realidad, existen muchas otras relaciones entre ellos. La más importante, sin embargo, es el interés por los cuentos clásicos. Toda la pasión de Jacob y Wilhelm por los cuentos clásicos nació sobre el 1803, cuando conocieron a dos románticos alemanes en la universidad, que despertaron en ellos pues un gran interés por los cuentos tradicionales. Los hermanos se pusieron a recopilar e incluso a crear ellos mismos cuentos de la tradición oral alemana, y aquí es donde de nuevo observamos lo nacionalistas que eran. La cuestión es que en un principio no pensaron en que estos cuentos agradarían a un público o a otro. De hecho, creo que lo hacían por puro placer, y posiblemente por hacer mucho más rica la cultura alemana. El caso es que todo esto les permitió publicar su primer libro, Cuentos para la infancia y el hogar, en 2 volúmenes, entre el 1812 y el 1815. Sin embargo, esta obra no consiguió un éxito inmediato, como a lo mejor es posible que nos imaginemos hoy en día. Nada que ver, de hecho fue censurado y reeditado unas cuantas veces para tratar de suavizar su contenido y adaptarlo al público infantil. Imaginaos, el libro se llamaba Cuentos para la infancia y el hogar. De infantilidad tenía muy poco. Era más dirigido a un público adulto burgués que a unos simples niños. Así que poco a poco fueron ablandando rasgos de sus historias y ganando cada vez más prestigio. Andersen comenzó a escribir sus famosos cuentos de hadas probablemente hacia el 1820. Solo conocemos la fecha en la que se publicaron estos cuentos, entre el 1835 y el 1848, con 3 versiones. El caso es que salieron a la luz bastante tarde porque Andersen había estado escribiendo estas historias inspirándose en los relatos oídos en su infancia y sobre todo de la observación de la vida cotidiana, de todas aquellas historias que conoció en sus viajes. Bueno, lo de la publicación tardía tiene una cierta explicación. En esa época el cuento no existía aún como género literario y este oficio de escritor de historias era totalmente nuevo en la literatura de su época. Y es que Andersen superó, sin duda alguna, la mera tarea de compilación de cuentos populares de los hermanos Grimm. Instauró, y nunca mejor dicho, un género completamente innovador. A pesar de que publicó muchos menos cuentos que los Grimm, 156 frente a los 211 de los hermanos, el éxito fue mucho más inmediato que en el caso de los hermanos alemanes y los cuentos mucho menos criticados. Eran argumentos mucho más fantasiosos y mucho más agradables de leer. Lo que a estas alturas resulta evidente es que los autores coincidieron en muchos de los cuentos que recopilaron por escrito. Y ahí es donde viene el problema. Actualmente tenemos al alcance tantas interpretaciones, que no sabemos muy bien cuál es de uno y cuál es de otro. En algunos casos, como el Pulgarcito y Pulgarcita, podemos distinguir entre ambas por los personajes, las acciones o el título. Pero, ¿qué ocurre cuando nos encontramos con cuentos que tienen el mismo título en ambos casos y son tan conocidos? Si conocemos algunos hechos característicos de la forma de narrar de los hermanos Grimm y la de Andersen, no resulta tan difícil reconocer sus relatos. Los hermanos Grimm, al igual que lo hacía Charles Perrault, siempre empiezan sus cuentos con la famosa frase había una vez o érase una vez, y veremos que siempre finalizan sus narraciones con un final feliz con la fórmula y vivieron felices para siempre. Bueno, Andersen no tiene ninguna frase típica con la que comience sus cuentos. Él directamente pasa a presentarnos la situación, quiénes son los personajes y qué quieren hacer. Y tampoco utiliza alguna fórmula para su final. En las descripciones lo daba todo. Quiero decir, su inmensa imaginación hacía que siempre intentara adornar los espacios. Los Grimm también decoraban mucho los espacios en los que ocurrían las acciones, pero el problema es que no lo solían hacer con elementos mágicos y agradables para los niños, sino que muchas veces con cosas que resultan innecesarias y que son más bien negativas que positivas. Sus historias no iban destinadas precisamente al público infantil, y hay también que todos sus cuentos tuvieran una moraleja, que por supuesto no la vemos de forma explícita, pero lo cierto es que está ahí. Bueno, Andersen sí que tenía claro que sus cuentos eran para niños, así que yo creo que en la mayoría de ellos no planeó transmitir una moraleja de vida, sino más bien hacer disfrutar al que está leyendo.
En muchos cuentos aparecen rasgos autobiográficos del autor. El caso más representativo y el cuento del que no hay duda de que él es el verdadero autor es Patito Feo, que muestra cómo algunas veces hay cosas o personas que son rechazadas y que al final se convierten en algo popular. Y esto sin duda es lo que le pasó a él. A diferencia de Andersen, Jacob y Wilhelm no reflejan nada de su vida en sus cuentos. Ellos querían sobre todo hacer una recopilación de cuentos para florecer la cultura alemana. Pero, ¿qué existe más allá de la fantasía de ambos autores? Para contestar a esta pregunta, es importante recordar los argumentos de algunos de sus cuentos más famosos. Hablemos, por ejemplo, de Caperucita Roja, Blancanieves, Cenicienta, El flautista de Hamelín y Los tres cerditos. Caperucita es una niña que siempre lleva una caperuza roja, de ahí su nombre. Su madre le ha dicho que debe llevarle a la abuela la comida porque está enferma, pero que tenga mucho cuidado en el bosque ya que es peligroso. De camino a casa de la abuelita, Caperucita se encuentra con el lobo y este le dice de hacer una carrera, que él irá por el camino más largo para darle ventaja y ella por el corto. El astuto lobo llega antes que Caperucita y se come a su abuela. Cuando Caperucita llega, no tardará a su abuela. Y tras las famosas preguntas que todos conocemos, el lobo se lanza a comerse a Caperucita. Un cazador escucha los gritos de Caperucita y decide entrar a la casa. El cazador le abre al lobo la barriga y saca a su abuelita, que aún estaba viva, por suerte. Como castigo, le ponen piedras en la barriga y el lobo, cuando despierta, va a beber agua al río y del peso cae y se ahoga. El cuento de Blancanieves empieza con la reina, la madre de Blancanieves. Ella estaba cosiendo y se pinchó. De repente cayó la gota de sangre en la nieve y desde ese momento deseó tener una hija con los labios tan rojos como la sangre, la piel tan blanca como la nieve y el pelo tan negro como el ébano. Al dar a luz, la reina se muere y el rey se casa con una hechicera poderosa y muy malvada, por cierto. La hechicera tiene un espejo y siempre le pregunta quién es la más hermosa, a lo que él le responde que es ella, por supuesto. Blancanieves, la hija del rey, acaba de cumplir 17 años en ese momento y su madrastra le pregunta al espejo que quién es la más hermosa, lo que hace siempre, ¿no? A lo que este le responde que ella es muy hermosa, pero que Blancanieves es más aún. La hechicera, envidiosa, decide mandar a matar a Blancanieves, se lo dice a un cazador, pero este se apiada de ella y la deja abandonada en el bosque y le lleva el corazón de un cervatillo. Blancanieves se pone a vivir con 7 enanitos en una casa a cambio de que ella los cuide y de que ella pues haga las tareas del hogar. La hechicera se entera de que Blancanieves no está muerta, así que le hace 3 visitas, pero disfrazadas. En la última va disfrazada de granjera y le hace comerse una manzana, a lo que ésta se desmaya y los enanitos no pueden salvarla, porque de hecho creen que está muerta, así que la ponen en una ataúd de cristal. Un príncipe que pasa por la casa de los enanitos se enamora de la belleza de Blancanieves y decide llevarse el ataúd a su palacio. En el camino, el ataúd sufre algunos golpes y esto hace que el trozo de manzana con el que Blancanieves se había ahogado sea expulsado de su boca y así pues ella revive y por supuesto se enamora del príncipe y posteriormente se casan. El pueblo de Hamelín tiene una plaga de ratas y los habitantes temen perder sus riquezas, ya que se están comiendo todo. Han ofrecido una recompensa de 100 monedas de oro a quien consiga ahuyentarlos. Un joven flautista se ha presentado diciendo que la recompensa es suya. Coge una flauta y empieza a tocar una melodía, haciendo así que los ratones empiecen a perseguirles hasta que los lleva a un lago y desaparecen. Los habitantes de Hamelín hacen una fiesta. Como son tan codiciosos, no quieren pagar al flautista por haber tocado una simple melodía. El flautista se venga de ellos tocando una melodía para que le sigan los niños del pueblo y que estos no hagan caso a sus padres. Los lleva a una cueva y los encierra a todos menos a uno que iba en muletas. El niño baja a contarle al pueblo lo que había hecho el flautista. Los padres, muy curiosos, deciden subir a la cueva, pero no logran sacarlo.
Cenicienta es una chica muy guapa que vive con su terrible madrastra y sus malvadas hermanastras. Estas siempre le obligan a hacer las tareas más costosas a ella, y de ahí viene su nombre de Cenicienta. El rey le ha dado una fiesta y ha decidido invitar a todas las chicas de la ciudad para encontrar una princesa para su hijo. La madrastra le dice a Cenicienta que ya no puede ir, entonces ella se pone muy triste ya que le hace mucha ilusión ir. Cuando al fin llega la noche, Cenicienta está llorando y gritando desesperada que si había algún ser poderoso que por favor le ayudase a ir a la fiesta. Entonces de repente pues aparece una madrina y le dice que ella por supuesto le ayudará. Le pone un vestido precioso, también le construye una carroza hasta el palacio. Pero le pone una condición, y es que cuando lleguen las 12 todo desaparecerá. La carroza se convertirá en una calabaza y ella volverá con su ropa vieja. Estando en la fiesta, el príncipe pues fija en ella, se enamora de ella y pasan horas bailando hasta que dan las 12 y Cenicienta debe regresar a casa. Bajando las escaleras del palacio se pierde su zapato y el príncipe que la está buscando, desesperado, coge el zapato. Como no sabía nada de ella, ni siquiera dónde vivía ni nada de nada, decide que todas las mujeres de la ciudad se prueben el zapato y a la que mejor le venga pues se casará con ella. A la única que le viene es a Cenicienta, así que se casa con ella y Cenicienta no vuelve a ver ni a su madrastra ni a sus hermanastras jamás. Tres hermanos cerditos deciden independizarse, así que se van a una ciudad y empiezan a construir sus casas. El pequeño la hace de paja y así tiene más tiempo para jugar. El mediano la hace de madera, aunque le cuesta un poco más, pero así también tiene tiempo para jugar. Y el mayor, por mucho que le cueste, la hace de cemento. Cuando terminan, los tres se ponen a jugar y de repente viene un lobo feroz. Cada uno se va a su casa y el lobo va por la casa de paja, sopla y la derrumba. Así que el hermano pequeño decide ir a casa del hermano mediano. Cuando está a casa del hermano mediano, el lobo sopla y también la derrumba, así que estos dos deciden irse a casa del hermano mayor como último recurso. El lobo sopla y no consigue derrumbarla, así que entran por la chimenea, pero al bajar se quema porque están preparando una sopa. Desde ese día no vuelven a ver al lobo nunca jamás. Los niños y niñas de hoy en día conocen a la perfección todo lo comentado. Nos encanta verles felices y disfrutar de lo que leen. Mejor dicho, nos gusta tanto cuando vemos a los pequeños leer, que a veces ni siquiera nos preguntamos qué queda en su memoria después de estas lecturas. Eran malas y envidiosas. Más malas que Joker. Muy malas y envidiosas. La envidia de la madrastra por la belleza de Blancanieves y la constante competitividad que la hechicera transmite. Parece algo evidente, ¿no? Y que a primera vista pues no tiene influencias en los niños. Pero yo veo que muchas niñas utilizan constantemente el juego de quién es más guapa y todas estas cosas. Y esto evidentemente carga positiva no tiene, porque ¿qué enseñamos a los niños? Cada uno es como es y los niños tienen que aprender a quererse a sí mismos. Podría ser peligroso o también podría ser seguro con otra cosa. Era muy peligroso porque estaba el lobo. Un lugar peligroso. Pienso que el bosque es un lugar peligroso. La ambientación de los cuentos está muy clara. Las casas, los castillos y los palacios se representan como lugares seguros y el bosque y todo lo que está más alejado de la sociedad como algo peligroso. Pero, ¿y si no es así? Los niños hoy en día siguen asociando el bosque con un lugar peligroso, en parte debido a cuentos como Caperucita, como Blancanieves o el flautista de Amélie. En todos estos cuentos, si nos damos cuenta, lo natural es representado como algo oscuro. Amables, muy trabajadoras, muy simpáticas. Dulces y amigables. Amables y trabajadores. Amables y cariñosas. Con personajes estereotipados no hay más que pensar en todas las protagonistas de los cuentos. Todas ellas son bellas, altas, esbeltas y jóvenes.
Las antagonistas, en cambio, se representan siempre como seres desagradables. ¿Y esto qué nos enseña? ¿Que las personas guapas son buenas y las feas son malas? Nada que ver. Así que en este sentido, los cuentos inculcan una serie de estereotipos que hay que evitar que se sigan difundiendo. Creo que sí que se puede llevar los ratones con la música. Bueno, sí, porque la música igual a los ratones no les gusta. Yo creo que sí que se pueden quitar los ratones con la flauta. Yo no, porque lo de las serpientes es el movimiento de la flauta, así que yo no. Hay multitud de símbolos en los cuentos clásicos, pero para entenderlos hay que fijarse muy bien en los detalles. En El Flautista de Merlín es como si la música pudiese solucionarlo todo. Y esto es algo positivo porque transmite amor a la música y sobre todo un medio diferente a la violencia y a la agresión para solucionar los problemas. Que tienes que trabajar para conseguir las cosas. Hay que trabajar para conseguir lo que uno quiere. Que hay que trabajar para lo que uno quiere. La verdad es que Los Tres Cerditos no enseña algo malo a los niños. La ambición que ellos tienen por construir sus propias casas transmite la importancia del esfuerzo, el trabajo y la constancia. Luego también vemos algo positivo, que es la búsqueda de diversión de los hermanos pequeños. Es decir, hay que trabajar, pero siempre hay que encontrar algún hueco para distraernos y hacer lo que realmente nos gusta. Y, resumiendo todo lo comentado, más allá de la fantasía de todos los cuentos clásicos que nos siguen maravillando, encontramos escondida la tradición oral y los relatos orientales, que fueron esenciales para que los más importantes autores de la literatura universal, como los hermanos Grimm y Hans Christian Andersen, pasaran por escrito estas historias y nos hicieran llegar la magia de todas ellas. A pesar de que muchos de ellos incluyen rasgos negativos como el machismo y multitud de estereotipos, su fantasía no tiene que darnos miedo. Simplemente hay que recordar que los cuentos no intentaron, ni intentan, describir rasgos externos de la realidad, y que su pretensión es puramente entretenedora, aunque muchos de ellos incluyan algún aprendizaje útil para los pequeños. Así que no hay que huir de los cuentos, sino explicar a los niños que cuando leen, se adentran en otro mundo, en el que la fantasía es capaz de crear realidades distintas a las nuestras.